Hola a todos. En este tema vamos a tratar las técnicas de reconocimiento del terreno. Vamos a tratar pues unos aspectos generales y luego vamos a recorrer cuáles son las principales técnicas por las cuales podemos obtener información del terreno, bien sea directamente observando en el terreno con esos reconocimientos concretos o bien extrayendo muestras a través de esos reconocimientos para luego llevarlas al laboratorio. Vamos a distinguir fundamentalmente calicatas, perforaciones y sondeos y ensayos de penetración, aparte de otros que son siempre complementarios y que corresponden a las prospecciones geofísicas. Para plantear el problema, lo que tenemos que pensar es que tenemos un edificio que vamos a cimentar sobre un terreno que para nosotros es una gran incógnita, porque en principio no sabemos lo que hay debajo, ni qué peligros tiene, ni qué propiedades tiene para que yo pueda calcular la cimentación. Entonces lo primero que tengo que decidir es qué necesito saber y lo segundo, cómo puedo obtener la máxima información posible, al menos la que yo necesito para cumplir mis objetivos, de la forma más fiable, pero al mínimo coste posible. Porque no es lo mismo, evidentemente, tener un perfil geotécnico, como vemos aquí, bastante uniforme en horizontal, con muchas capas diferentes o con igual pocas capas, que tener un terreno aquí en el que vemos que hay grandes discontinuidades en horizontal y es precisamente donde nuestro edificio se asienta. Entonces no es para nada igual diseñar esa cimentación para este caso que para este. ¿Cómo obtenemos la información que necesitamos? Pues sabiendo qué medios tengo para obtenerla y sabiendo elegir entre ellos. Y eso es lo que vamos a tratar en este tema, conocer qué tipo de herramientas, de qué herramientas dispongo para obtener esa información. Y en temas posteriores veremos cómo decidimos cuántas y cuáles de esas prospecciones o de esos tipos de prospección uso y también vamos a decidir cuántas muestras necesito y cuántos ensayos pido y de qué tipo al laboratorio. Eso lo veremos en el tema siguiente. Bueno, aquí planteamos los 4 tipos generales de prospecciones que encontramos en la mayoría de las obras de edificación. Puede haber otras que no están consideradas aquí porque son muy específicas o para parámetros muy particulares. Pero la mayoría de las que encontramos son unas prospecciones que son muy superficiales, que se llaman calicatas y que consisten, como veremos, en hacer una pequeña excavación a nivel superficial. Los sondeos, con los ensayos asociados a los propios sondeos, que como sabéis es hacer una perforación de tipo tubular en el suelo. Después, una de las más usadas y más importantes son los penetrómetros continuos, que consiste en simplemente clavar una varilla en el terreno e ir contando los golpes que se dan. Y finalmente las prospecciones geofísicas. Entonces vamos a ir con más o menos detalle pasando por todas y deteniéndonos en aquellas que son más comunes y más importantes. ¿Qué define una prospección? Pues lo que define su importancia y la información que es capaz de darnos depende pues de su naturaleza, evidentemente, y de la profundidad a la que puedo llegar con ella. Aquí tenemos un pequeño cuadro en donde podemos comparar estas cosas. Primero, las calicatas solo me permiten un nivel muy superficial, entre 0 y 4 metros. 4 metros ya es mucho. Y lo que me permite obtener es muestras en general alteradas, por lo tanto la información que me van a permitir obtener de ese material es relativamente pequeña. Y permite ensayos in situ, sí, es decir, permite hacer ensayos dentro de la misma calicata para obtener información. Y luego para los otros que me permiten caracterizar cualquier profundidad, no están tan limitados como las calicatas, los sondeos, como veis, me permiten todo, me permite obtener muestras alteradas e inalteradas, y los ensayos in situ que puedo hacer en los sondeos son de los más importantes y más valiosos. Los penetrómetros continuos, como hemos dicho, que es clavar una varilla,
no permite ni obtener muestras ni hacer ensayos aparte de la propia medida de la resistencia a clavar la varilla. Y la geofísica, como es algo que hago desde la superficie o indirectamente a través de los sondeos, pero es una medida con unos sensores, no me permite ni obtener muestras ni hacer otros ensayos que el propio asociado a la geofísica. Vamos entonces a detenernos un pelín en calicatas, pero no vamos a detenernos mucho porque no se suelen usar en obras concretas de edificación, salvo que sean obras extensas como bueno, pues una urbanización entera, un vial asociado a una urbanización, etcétera, etcétera. Tiene, como digo, una aplicación limitada, pero en cualquier caso he puesto más información en el apéndice de esta presentación, en el apéndice físico de esta presentación, donde podéis consultarlo. Como decíamos, es una excavación superficial que se hace normalmente con una retroexcavadora. Como veis, pues simplemente se trata de excavar y dejar visto el material al que puedo llegar con la retroexcavadora, pues a 1 metro, 2 metros, 3 metros, algo así. Y las muestras que puedo obtener pues son normalmente de ese material que la propia excavadora saca y deposita al lado, pues coger una cantidad determinada en una bolsa, en un saco, o si quiero mantener la humedad en un recipiente hermético. Puedo hacer algún ensayo especial, de hecho es muy importante para algunos casos, pero esto no se hace para edificación, esto se hace para una gran presa, para un puente, para una cosa por el estilo, que tiene mucha responsabilidad. Y se trata de tallar, como veis aquí, si es que se puede, si el material lo permite, tallar una especie de cubo que se recorta, se manda al laboratorio y de ahí el laboratorio obtiene las probetas necesarias. En cuanto a perforaciones y sondeos, este es el más importante de todos y el más valioso de todos. Aquí tenéis una información que no voy a leer, pero lo más importante lo he resaltado en rojo. Nos permite reconocer el terreno a cualquier profundidad. De hecho, hay sondeos que pueden alcanzar profundidades de kilómetros, los que se realizan para detectar yacimientos petrolíferos, por ejemplo. O sea que en profundidad no está limitado en absoluto. En la práctica, nosotros para una obra nuestra, pues podremos llegar hasta 20, 30 metros, una cosa así. Y como veis por aquí, no tiene limitación de nada, es decir, puede haber roca, puede haber nivel freático, puede haber terreno más o menos resistente, no tiene ninguna limitación. Yo siempre podré hacer el sondeo. Se pueden obtener muestras, que pueden ser muestras alteradas o inalteradas, como ya veremos. Puedo obtener muestras de agua, puedo obtener información de cualquier nivel de profundidad y de cualquier cosa que yo intercepte con el sondeo. Puedo hacer ensayos in situ, que luego los veremos, y puedo además dejar instrumentación en el sondeo para estudiar cómo se comporta el terreno más a largo plazo, especialmente los tubos piezométricos que me permiten determinar cómo evoluciona el nivel freático en mi terreno a lo largo del año, por ejemplo, a lo largo de unos meses. Y aparte, pues ya veréis que hay un montón de pruebas in situ, de ensayos in situ, que detallaremos un poco más adelante. Este es una máquina de sondeos, es la tipo, hay otras que en lugar de estar conectadas con una pequeña oruga, están conectadas a un camión, pero en el fondo constan de los mismos elementos. Básicamente es un cabezal de rotación, que es el que mueve el tubo que va conectado arriba y a través del mástil pasa por el retenedor, que es como una especie de agarre que permite dirigir el tubo. El tubo tiene una cabeza cortadora y a base de rotación se va profundizando, se va clavando en el terreno. Cuando lo he clavado, conecto otro tubo a la cabeza de rotación y al tubo anterior y sigo perforando. Luego suelen tener asociado un dispositivo de golpeos para que ya con la misma maquinaria pueda hacer tanto el ensayo de rotación como el ensayo de penetración. Y aquí tenéis pues 4 de mangos, las orugas,
los pistones para colocarlo adecuadamente y el motor de alimentación. Como digo, en la punta del primer tubo con el que empiezo a clavar en el terreno, pues se dispone una cabeza cortadora, ¿de acuerdo? Y además, pues puede tener algún elemento que me permita extraer el testigo y protegerlo, pero eso normalmente solo en los casos en los que quiera tener una muestra inalterada. Aquí podéis consultar un ejemplo de cómo se hace en realidad. ¿Cómo se obtienen las muestras a partir de los sondeos? Pues las muestras no son otra cosa que el terreno que se queda dentro del tubo cuando se va clavando ese tubo en el terreno mediante rotación o mediante el procedimiento que sea. Cuando recuperamos ese tubo y lo sacamos de la perforación, pues el terreno se ha quedado dentro y es ese terreno el que recuperamos, como vemos en esta foto, en una canaleta donde lo depositamos. ¿Veis? Este es el tubo que se ha sacado del terreno y se deja caer el testigo que está dentro del tubo en la canaleta. Y de la canaleta se pasa a la caja de testigos, a la caja portatestigos, reservando o predefiniendo dentro de la caja aquellas zonas o aquellas partes que van a ser un testigo o una muestra inalterada o una muestra parafinada, pues se parafina o se protege antes y luego se coloca en la caja. Y además tiene que haber una persona que sea un técnico cualificado para que según se van sacando, pues sea capaz de determinar pues lo que va viendo que pueda estar relacionado con las propiedades del terreno, ¿de acuerdo? Si está más o menos degradado, si tiene más o menos trozos de roca o gruesos o elementos extraños, el color, etcétera. Y estos son los otros tubos que se van pegando al primero cuando se necesitan. Ya se ha cortado el terreno, ya se ha pegado dentro del tubo y vamos a proceder a sacarlo a esta canaleta que se ve aquí. Para que no se caiga, cae, hacia abajo y hacia arriba. Que a veces sale bien o a veces sale pues más alterada, se va cortando, va teniendo menos forma. Se intenta que salga lo más alterado posible, es decir, alteraciones artificiales. Y la canaleta evidentemente tiene un poquito más de longitud del tubo para que pase bien. Y hay más, que el tubo sea más largo, pero sea más efectivo, porque se puede lo que ha hecho es transmitir una pequeña vibración al tubo para que facilite la estabilización.
y ya está, se colocan ordenadamente y de aquí se van traspasando a la caja de sondeos. Para obtener las muestras inalteradas lo que usamos es un tubo especial, que lo veis aquí en esta foto, que se llama tubo tomamuestras, que es una especie de cazoleta que tiene dentro además un tubo de PVC dentro del cual se va a quedar el terreno y ya lo tengo protegido así, y que se clava por golpeo. Y el arranque final de lo que queda de terreno se hace por rotación. Después se saca el tomamuestras y se procede a sellarlo y a identificarlo adecuadamente. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo se vemos que este es el tomamuestras que ya se ha clavado y se ha obtenido y se ha extraído de la construcción, limpia para poderlo manipular y poderlo desinfectar. Ahora lo va a colocar para poderlo manipular mejor. Unido a este tubo. Veis el tamaño que tiene aproximadamente 1 metro o más así, y por ejemplo lo hice. Y ahora con el procedimiento, pues lo fija y lo abre. Aquí le quita la cabeza cortadora, que es la que sirve para cuando lo clavamos, ya cortando el terreno adecuadamente. Y ahora lo va a abrir en dos, porque tiene dos piezas. Y ahora veremos que dentro ya había un tubo, ahí está, un tubo que es el que contiene la muestra indicada. Ya estaba pensado que se quedara este terreno encapsulado ahí. Y ahora va a proceder a cortar lo que sobra. Este terreno en la punta no es válido, se corta de sentido a deformaciones grandes, etc. Y lo que va a hacer es sellar los... Una vez que esté sellado y la identificación correspondiente, pues se manda a laboratorio. Si no tiene caja de sondeo, pues se manda a laboratorio independiente. Ahí está limpio, pero necesita limpio para poder sellar adecuadamente los extremos, pues lo usa con cinta de cabecera, no es un procedimiento especialmente Lo viste. Igualmente hará con lo que Para otros casos, por ejemplo, para rocas que no estén muy alteradas y que tengan consistencia suficiente, pues no es necesario, de hecho no se podría clavar el tomamuestras en las rocas. Entonces lo que se hace es simplemente el testigo correspondiente que se haya obtenido del tubo perforador normal, se parafina, que es recubrirlo con parafina y luego protegerlo con un plástico, y eso, dado que el material es suficientemente resistente, no va a perder su configuración, su estructura, y simplemente se mete en la caja y se manda al laboratorio. Este es el parte típico de sondeo, en donde aparece, pues no se ve aquí, pero aparece la situación del sondeo, el número de sondeo, la caracterización del proyecto y todo, y se indica pues profundidad, diámetro del sondeo, se establece esa lectura que se ha hecho por el técnico correspondiente de lo que va viendo, y asociada pues a los distintos espesores en donde él ve que el terreno es más o menos uniforme.
Cuando cambia, pues determina que hay un cambio y aquí se indica los espesores o la profundidad a la que se produce ese cambio. Se indica el nivel freático, se indica determinadas propiedades y también, muy importante, se indica dónde se han extraído muestras y de qué tipo, o se han hecho ensayos in situ. Aquí veis que pone MI, que eso significa muestra inalterada, que va desde esa muestra va desde la profundidad 3 a la profundidad 360. Y si se hace a la vez que se obtiene la muestra, se miden los golpes que se usan para clavar el toma muestras, que eso es lo normal, pues se indican aquí. Y si además se hace algún ensayo, como en este caso un SPT, que ya describiremos lo que es, pues se añaden también los datos correspondientes. También en los sondeos, además de medir a qué profundidad está el nivel freático, ese agua freática es necesario caracterizarla. Por lo tanto, también es necesario sacar muestras. Pues para ello se mete una especie de aspirador, se saca la muestra, se deposita en el tubo, las muestras que sean necesarias, y se envían al laboratorio. Y con eso sobre esas muestras se mide pues la agresividad, contaminación, etcétera. Para medir el nivel freático tenemos diferentes opciones que consisten en meter un elemento de referencia y ver la parte que se moja, o una sonda y ver a qué nivel alcanza, o unos electrodos que son capaces de detectar el nivel de agua, o algo también como una sonda que registra automáticamente la profundidad a la que se detiene cuando alcanza el agua. Es importante también, cuando queremos establecer cómo varía el nivel freático con el tiempo, a lo largo de días, semanas, etcétera, pues dejamos un tubo hueco que tapamos adecuadamente, y cuando queremos volver a registrar lo abrimos e introducimos la sonda para saber. Vamos a ver ahora los ensayos de penetración. Los ensayos de penetración, a diferencia de los sondeos en los que se hace una perforación y se saca el terreno para estudiarlo, o se hace algún ensayo in situ dentro de esa perforación, con los ensayos de penetración lo que hacemos es clavar una varilla con una puntaza determinada que lo facilite, y usando diferentes técnicas, pero en definitiva lo que se trata es de medir la resistencia que cada nivel de terreno ejerce a ese clavar la varilla. El ensayo de penetración estática o con holandés lo único que tiene es un camión que pesa mucho y que sirve como reacción al esfuerzo de hacer penetrar la varilla, que se introduce con una velocidad normalizada y se va midiendo la resistencia que ejerce el terreno. En España lo más usual, no se usa el ensayo de penetración estática, de penetración continua que se llama también, sino que se usa el ensayo de penetración dinámica. Y este consiste en ir golpeando con una maza normalizada la varilla para que se vaya introduciendo, y lo que se mide no es tanto la fuerza, sino el número de golpes necesarios para que la puntaza avance. Y hay pues varios tipos: la prueba superpesada, la prueba pesada y el penetrómetro Gorros. De los anteriores, el más común en España, como hemos dicho, es el ensayo de penetración dinámica. Es muy importante no confundirlo con el ensayo SPT, que es el Standard Penetration Test, que luego comentaremos y que se asocia a los sondeos. Este es totalmente distinto, aunque se parezca en los resultados. Las ventajas que tiene es que se hace muy rápido y es muy económico, porque requiere un equipo bastante menos complicado y menos pesado que los sondeos, y existe mucha correlación y experiencia en los resultados, por lo tanto son bastante fiables. Los inconvenientes principales es que no se tiene muestra de terreno, por lo tanto yo si no tengo una comprobación con un sondeo, no me puedo fiar del todo de estos resultados. No sirve para determinados tipos de terreno en los que la puntaza no pueda avanzar, como por ejemplo terrenos muy compactos con bolos, o incluso si son demasiado blandos, porque avanza demasiado y no se puede establecer una correlación adecuada.
y, como he dicho antes, no puede sustituir completamente a los sondeos. Lo que puede reducirlos, porque podemos establecer con alguno de los sondeos que tengamos una correlación correcta, y ya todos los otros ensayos de penetración que hagamos pues estarán, digamos, adecuadamente contrastados. Este es un ejemplo de un ensayo de penetración manual para que se entienda bien en qué consiste, y básicamente es un peso que desliza en una distancia normalizada, se sube hasta arriba y se deja caer por gravedad, y eso hace que transmita un impulso aquí en la puntaza y que vaya clavándose. Métodos más, digamos, de mayor alcance y para mayores profundidades, pero en el fondo similares. Se puede ver aquí un ejemplo manual en el que se subía un peso y se soltaba, y estos son los que en general se usan hoy, los que están asociados a los sondeos, como ya lo describimos. Este es el dispositivo de golpeo. Pues ese mismo dispositivo de golpeo de la máquina de sondeo está aquí en un penetrómetro, y este solamente hace pues los ensayos de penetración dinámica. Como veis, y ahora veremos en la foto, es menos complicado, más pequeño, y se carga y descarga en una furgoneta normal. Y estos son los resultados. Y quizá lo más importante es familiarizarse con cómo se presentan estos resultados. Básicamente, aparte de la descripción del tipo de ensayo que se ha normalizado, de entre los que hay, los superpesados, los pesados, etc., se representa básicamente un perfil que en vertical tiene las distintas profundidades, y en horizontal se representa los golpes que ha sido necesario dar a la maza, con la maza, para que se profundice pues 10 o 20 centímetros. Lo normal son 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, cada 20 centímetros, como se ve aquí hay 20, 40, 60, pues con el número de la derecha en azul, 14, 15, etcétera, son los golpes que hemos tenido que dar para ir clavando a esas profundidades, a las distintas profundidades, la punta de la varilla. Los golpes pues se designan, estos golpes de la derecha, que son el número de golpeos en esos 20 centímetros, se designan como N20 si son para penetrar 20 centímetros o N10 si son 10 centímetros. Y el ensayo se continúa hasta que ya no se puede clavar más, a lo que se llama rechazo. Lo que pasa es que el rechazo se puede definir de varias maneras, y para que haya un criterio común se establece como el número de golpes que es superior, o que se alcanza el rechazo cuando el número de golpes es superior a 100 para una penetración de 20, o en 3
estadios sucesivos de 20 centímetros se alcanzan 75 o más en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y ese rechazo se acota adecuadamente y normalmente suele coincidir con el terreno más resistente, aunque hay que ser muy prudente con eso, porque por ejemplo podéis ver aquí que hemos alcanzado un número de golpes muy grande que podríamos, a lo mejor en algún caso, haber supuesto que era un rechazo. Si fuera un número mayor hubiéramos llegado hasta 100, pero fijaos que debajo aparece una zona completamente blanda. Por lo tanto, no es completamente fiable si no tenemos un contraste. Por ejemplo, este golpe normalmente coincidirá con que ha alcanzado un bolo o un resto de tubería o algún elemento calcificado, algo que ha impedido que penetre la punta más, pero no demuestra que lo de abajo no sea blando exactamente. Por lo tanto, es muy importante tener un sondeo cercano para poder contrastar todos estos resultados. Otro formato en donde aquí la profundidad se establece en esta columna y el número de golpes cada 20 centímetros en esta otra, y esto es una representación gráfica que es muy útil porque visualmente se aprecia perfectamente cómo es el perfil del terreno, cómo de uniforme es, etcétera, etcétera. Pasamos ahora a los métodos de prospección geofísica. Las prospecciones geofísicas lo que hacen es usar algunas características físicas del terreno que podamos medir desde normalmente la superficie o a lo mejor usando algún punto interno aprovechando un sondeo, y con la medida de esas propiedades pues deducimos cuál es la estructura y las características mecánicas del terreno. Pues, ¿cuáles son las características físicas esas que podemos medir? Pues una de las más usuales, la resistividad eléctrica, que mide los campos de potencial eléctrico, y la sísmica, que mide las variaciones de la velocidad de onda sísmica, que es cuando damos un golpe y vemos cómo se transmite a lo largo del terreno. La metodología básica, como decían, es desde superficie, en sondeos o entre sondeos, y mixtas entre superficie y sondeos. Las ventajas es que es muy fácil de hacer porque solamente necesitas colocarte en una superficie suficientemente amplia y establecer el sistema de sensores. Permite deducir la estructura con bastante detalle en cuanto a falla, nivel freático, estratigrafía, y permite estimar indirectamente las propiedades del suelo de las rocas con ese poco esfuerzo, digamos. Pero el inconveniente es que no es una respuesta única, la respuesta que notan los sensores, y a veces puede corresponder o puede haber distintas soluciones para lo que se mide, por lo tanto puede haber errores, y por lo tanto es un medio siempre complementario. Nunca se puede usar solo, y eso lo especifica el código técnico. Se deben siempre contrastar con sondeos o con otros procedimientos, con otras prospecciones. Aquí represento un ejemplo de cómo se mide la resistividad eléctrica, estableciendo una serie de campos eléctricos en distintos puntos elegidos del suelo, y se mide cómo se transmite la electricidad a través del suelo. Y eso nos permite pues establecer una especie de foto indirecta de cómo están los distintos estratos, puesto que cada estrato tendrá una resistividad eléctrica distinta. En cuanto a la sísmica de refracción, lo que se hace es se golpea, es decir, se crea una onda de presión en un punto determinado que se va a transmitir a través del terreno y va a rebotar, digamos, en los cambios de capa, y se recibe en distintos sensores, distintos geófonos, que producen un registro sísmico, y este registro sísmico adecuadamente interpretado pues permite definir a qué profundidad y un poco las características de estas capas. Aquí veis pues que las ondas
que llegan digamos, de un solo tipo al cambio de material, pues unas se rebotan, otras se refractan, etcétera, pues van creando, según la profundidad, esas distorsiones que luego se pueden medir. En cuanto a los ensayos que podemos realizar dentro de la propia prospección, es decir, no son ensayos que dependan de una muestra que mandamos al laboratorio, sino que obtenemos un resultado en la propia prospección. Vamos a ver qué tipo podemos determinar. Las podemos determinar realizar en calicatas o los podemos realizar en sondeos. ¿De acuerdo? Para las calicatas, fundamentalmente el más importante es la placa de carga, para establecer resistencia a cargas de los terrenos más superficiales, y en sondeos tenemos tanto ensayos de resistencia como ensayos de permeabilidad que se realizan en el interior del sondeo. Con respecto a las calicatas, el ensayo de placa de carga no es otra cosa que una pequeña placa, normalmente circular, a la que se le asigna una reacción que suele ser del peso de un camión cargado para poder establecer la fuerza que necesitamos. A veces se hace transversalmente entre dos paredes, aunque esto no es normal en edificación, y cambiando la presión que se transmite con el mecanismo hidráulico a la placa, pues establecemos una relación de movimiento-presión, ¿no? De asientos-presión, y eso nos permite establecer la resistencia de una forma global de lo que hay debajo de la placa, es decir, del suelo. En cuanto a los sondeos, la característica fundamental es que aprovechamos el mismo sondeo, ¿no?, que estamos haciendo. Y lo que hay que tener en cuenta es que el hacer una prueba in situ obliga a paralizar el sondeo. Imaginaos que estamos haciendo un sondeo aquí y queremos caracterizar con un ensayo in situ esta capa de color gris. Pues cuando llegamos a ella, con el tubo de perforación, tenemos que sacar el tubo de perforación, limpiar el fondo y ahora introducimos el elemento con el que queremos hacer el ensayo, que normalmente es un SPT o algo similar. Y después de que lo hemos realizado, sacamos el elemento del ensayo y luego continuamos la perforación. El primer y el más característico es el ensayo de penetración dinámica SPT. No se debe confundir con el ensayo de penetración dinámica continua. El ensayo de penetración dinámica continua depende de esta máquina. Es una máquina independiente que clava una varilla y se obtiene un registro continuo, importante, un registro continuo de datos cada 10, 20 centímetros o 15 o lo que sea, pero normalmente 10, 20 centímetros. La puntaza es normalizada y solamente sirve para que ayude a clavar la varilla, no recoge muestra. Sin embargo, el SPT está necesariamente unido al sondeo, porque se realiza dentro de la penetración. Es un registro puntual, es decir, solo se registran datos en el punto en el que yo decido hacer el SPT, que consiste en esta cazuela toma muestras que veis aquí y que ya vimos en el vídeo anteriormente, que se introduce, se clava y se recogen las muestras. Entonces sí registra medidas y sí recoge muestras. El procedimiento del SPT es muy parecido al del penetrómetro continuo, lo único que los golpes se registran cada 15 centímetros. Hay también una pesa normalizada que va subiendo y bajando y con ese impacto se va clavando el SPT. ¿Cómo se realiza el ensayo? Primero clavamos 15 centímetros, luego se vuelve a clavar dos tramos de 15 centímetros y se mide la resistencia a penetración como el número de golpes que se ha necesitado para clavar estos dos segundos tramos de 15 centímetros. Y a veces también se clava un tercer tramo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en los sondeos veremos muchas veces que para caracterizar el SPT aparecen 3 o 4 números.
¿Qué son esos 3 o 4 números? Pues el número de golpes de los primeros 15 centímetros, el número de golpes de los segundos, de los terceros y, si lo hay, de los cuartos. ¿Cómo se mide el rechazo? Pues se define el rechazo si se alcanzan 50 golpes antes de completar alguno de estos tramos. ¿De acuerdo? Como ya vimos en un vídeo anterior, el tomamuestra se recupera del sondeo, se le quita la cabeza cortadora y se abre en dos y se recupera la muestra. Normalmente se considera que la muestra del ensayo SPT es alterada y se puede recuperar el contenido para ensayos de identificación, de granulometría, humedad, plasticidad, etc. Además que se hace casi únicamente para suelos granulares. Y si necesitamos una muestra inalterada, normalmente junto al SPT, que nos mide la resistencia, hacemos además una recuperación de muestra inalterada en el mismo punto, es decir, después de sacar el SPT, clavamos la muestra inalterada. Voy a mostrar brevemente un ejemplo de un vídeo en donde se hace un SPT, solo que es en superficie, pero es la manera de ver cómo funciona. Se hace con una máquina de sondeos, evidentemente, porque se haría en un tramo intermedio del sondeo. Aquí veis que se coloca el elemento que transmite la carga de la maza que sube y baja dando golpes. Ahora veremos, ¿veis? Ahí se van dando los golpes correspondientes y se tomarían medidas de la profundidad que se va alcanzando y el número de golpes, por supuesto, que se dan para alcanzar la profundidad esa de 15 centímetros en los distintos tramos. Ahora se va a recuperar el SPT. Se recupera y, como vimos antes, se desmonta y esa muestra pues se prepara para, en el caso de que sea necesario, para enviarla al laboratorio. No es necesario cortarla ni nada de esto, esto es este ejemplo que lo realiza este señor. ¿Dónde encontramos los resultados del SPT? Pues los encontramos en las partes de sondeo. En las partes de sondeo, que ya vimos que tenían la profundidad, los distintos estratos, etcétera, pues es muy importante saber identificar dónde están los SPT y cómo se representan. Como ya vimos, el SPT se indica con 4 números en este caso, o con 3 números que indican el primero, los golpes en los primeros 15 centímetros, en los segundos, terceros y cuartos 15 centímetros. Y el valor correspondiente del SPT como índice es la suma de los dos de en medio. En este caso sería 28. Y como veis, puesto que el SPT no permite obtener muestras inalteradas,
justo en la misma profundidad o aproximadamente 60 centímetros, que es lo que mide el SPT, más arriba o más abajo, tendremos la obtención de la muestra inalterada. Y de la norma podemos establecer las correlaciones que nos permiten a través del SPT conocer propiedades del terreno. Hay, por supuesto, referencias mucho más detalladas que lo que nos da la norma, pero al nivel que nosotros nos movemos, que en este curso es una primera aproximación, pues podemos usar estas. Esta tabla está en el apéndice D de la norma, es muy importante, está en el apéndice D. Aquí nos dice, a partir del SPT, la caracterización del material, en este caso son arenas. Todo lo que sea por debajo de 10 es malo, no podemos cimentar en un SPT menor que 10, y a partir de 10 en adelante pues tenemos buenos resultados. A partir de 50 evidentemente nos dará rechazo. Y aquí tenéis la misma correlación con la carga de la resistencia a compresión simple, que ya explicaremos en el próximo tema lo que es, y el módulo de elasticidad de esa capa de terreno. A continuación tenéis un apéndice en donde podéis ampliar el contenido con respecto a catas, cómo se hacen en los partes de calicata y tienen, y algunas propiedades pues que no hemos comentado, limitaciones, y cómo se hacen los muestreos.